Ok, buenas tardes, buenas noches a todos, que Dios los bendiga, gracias por su presencia y su interés. Estamos estudiando el libro de Romanos, estamos en el capítulo 1 y vamos a empezar en el versículo 18, pero antes de eso vamos a ver un resumen con nuestro hermano Gerson, que nos va a dar el resumen de lo primero que hemos estudiado en las últimas dos clases, del 1 al 17. Adelante, Gerson. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. No prendo la cámara porque el internet está un poco débil y así pues funciona mejor. ¿Me escuchan, verdad? Buenas noches, Dios los bendiga. Quiero decir algo para recordar, ¿no? Esta carta es escrita por el apóstol Pablo en Corinto, más o menos aproximadamente entre el año 58 después de Cristo. Es una de las cartas más influyentes que fue destinada a los cristianos que estaban en Roma, en el imperio, por el cual habían algunos motivos de división. Y Pablo, que mencionaba yo allá en Hechos, sobre una vez que deseaba ir a Italia, cuando se presenta Aquila y Priscila. Entonces comenzó Pablo a conversar muy fuerte sobre el celo y hablando de la justificación por la fe. Ya en ese momento pues existía una controversia y aparece la carta a los romanos. Entonces leyendo Romanos capítulo 1, del 1 al 18. Dice el apóstol Pablo, siendo un hombre muy ilustrado, muy estudioso, e incluso se dice allá también en los hechos que era un discípulo a los pies de Gamaliel. Era un hombre que se preocupaba por mantener su integridad y era muy estudioso. Y él dice en el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dentro de toda esta lectura, Pablo se presenta con humildad y da su referencia, su característica, y también exalta el Evangelio, nombrándolo por medio de la muerte, por medio de esa sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero coloca un sentido del ser llamados a ser santos. Por medio de esa obediencia según el Espíritu de Santidad. Y dice en el 7, en el último parte, por el cual dice de una palabra y frase que siempre usa un ministro acá de Caracas, que es de la Victoria, que es el hermano Clemente, gracia y paz. Es un saludo muy hermoso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y había un deseo muy grande de Pablo ir a Roma, porque estaba preocupado. Es un sentir propio, personal, ¿sí? Que Pablo tenía para ir a Roma. Y dice en el verso 8, primeramente, como cuando decimos, si Dios quiere, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgó por todo el mundo. Porque el testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros,
pero hasta ahora he sido estorbado para tener también en vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El objetivo principal de Pablo, su preocupación era de ir a predicar el evangelio a Roma. Pablo, según lo que nosotros habíamos visto que el hermano colocó en enseñanza sobre las características de Pablo, y sacamos como que creo que fueron como 20, yo no me acuerdo sino de una sola: la santidad, le gustaba orar, se preocupaba por los demás, era un hombre con autoridad y hablaba con mucha claridad, no tartamudeaba, era directo. Entre otros más que hablamos ese día, habían otras más. Pero la preocupación de Pablo era ir a predicar el evangelio. Y en el verso 16, 17 y 18, bueno, el 18 es una parte, pero el 16 y 17, que me acordaba mucho en Habacuc, capítulo 2, verso 4. No sé si volvemos allá, pero voy a leer primero Romanos, capítulo 16. Es interesante, hermano, porque cuando nosotros predicamos el evangelio, yo siempre salgo con esta pregunta: ¿qué trae el evangelio de Jesucristo? Y Pablo lo dice, que él no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta frase, estas palabras de que no me avergüenza, es porque él pertenecía primeramente también a los judíos, a un cristianismo que no era el actual, basado en Jesucristo. Muchos hoy en día, pertenecientes a congregaciones distintas, les avergüenza decir que pertenecen a la iglesia de Cristo, que predican el evangelio. O quedamos callados, guardamos mucho silencio al predicar, y eso de alguna manera es vergüenza. Pablo dice que él ya no se avergüenza, porque cuando iba camino a Damasco, se le aparece nuestro Señor y lo tumba de la bestia que iba montado sobre el caballo. Y hay una pregunta: ¿por qué me persigues? Y ahí es cuando le pregunta a Pablo: Señor, y Jesús le responde: me persigue, me persigue. Perseguía el evangelio que estaba oculto por muchos, como lo dice en Corintio, en la primera carta, en el capítulo 4, 3, si este evangelio está oculto a los que se pierden, pues se pierden. Pero es que hay alguien que está pendiente de ocultar el evangelio, y lo dice el verso 4: es el Dios de este mundo que cega el entendimiento de la luz del evangelio para que no resplandezca la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y está encargado de hacer eso. Pero Pablo, su preocupación era ir allá a Roma a predicar el evangelio contra cualquier contratiempo. Y Pablo, para llegar a Roma, pasó por muchas calamidades. Por eso dice que ha sido estorbado. Y a veces nos pasa en la vida cotidiana. A mí en lo principal, cuando voy a predicar el evangelio, si no me falta una cosa, me falta la otra. Si no me falta aquello, me falta lo demás. Y si no, pues yo le agrego. Pero de alguna manera ando turbado, preocupado, con el afán del día. Y cuando termino, se me olvidó ir para ande Julio, para ande Pablo, para ande Pedro, a predicar el evangelio. De alguna manera somos estorbados. Pero gracias a Dios que es el verso 17 que me estimula. Y luego vamos un momento a Gálatas. Y dice, primero leemos Habacuc, por favor, capítulo 2, verso 4, Antiguo Testamento. Y Pablo menciona sobre la fe, sobre la justicia de Dios, pero a veces no entendemos esa justicia. Muchas personas dicen que se encargue la justicia de Dios pensando que el Señor va a venir a acribillar, a matar, o no sé, de una forma que no está bien. Pero vea lo que dice Habacuc en el capítulo 2, verso 4. He aquí,
que aquel cuya alma no es recta, o sea, la que peca, la que está mal en contra de la voluntad de Dios, se enorgullece, pero más el justo por fe vivirá. Nosotros hoy en día somos justos, porque nuestra fe está basada en lo que dice en Romanos capítulo 1, verso 17. Y Gálatas lo aclara un poco más, mucho mejor. Y dice 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y esa justicia revelada aparece también en Juan 3:16. Por amor, amó tanto Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda. Esa justicia del poder de Dios para salvación, dice, revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Gálatas, si podemos ir un momento, hermanos, a Gálatas, capítulo 3, hermanos. En el versículo 19 en adelante, me aclara una situación muy hermosa sobre esta fe justificada, para esta fe justificada y la revelación de esta fe. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no le es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confirmados bajo la ley, apartados para el evangelio, como dice Pablo, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, por fe revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro cuidador, ha sido nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo escrituras, bajo leyes, bajo testamentos. No, ahora es, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habemos obedecido el evangelio, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois de uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Muchas gracias, Gerson, por el resumen del 1 al 17. Vamos a empezar en el versículo 18 hasta el versículo 32 de Romanos 1. Ya nos mencionó una fase de todo este proceso del Evangelio que en esta carta, que hay oposición. No nos debe de sorprender porque desde Cristo tenía oposición. Siempre predicaba a los discípulos, a la multitud que era indiferente y a los fariseos y saduceos que eran sus enemigos. Y siempre estaban tratando de meterle zancadilla, como dicen en México. Aquí también tenemos esa misma situación en el capítulo 1, en el versículo 13, nos damos cuenta desde ahí que ya empieza a haber un poquito de objeción al trabajo que está haciendo él. Donde dice, ahora me he visto impedido de obtener algún fruto también entre ustedes, y se siente endeudado. Y claro, nos dice el versículo 16 y 17, eso es poderosísimo porque aquí nos dice exactamente cuál es la herramienta primordial que tenemos para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y ese es el Evangelio, porque dice ahí claramente que es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Ahí está la tesis primordial del trabajo que está estableciendo para un cristiano el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos ese poder a nuestro acceso y
Otra vez, fíjate bien, no me avergüenzo. O sea, que hay alguien que está procurando que yo me sienta avergonzado de utilizar el poder de Dios para salvar a las almas. Fíjate bien, ¿ok? Y el versículo 18 nos va a poner más claro toda la oposición que hay a la proyección de la justicia y la verdad, ¿verdad? Y vamos a ver en el versículo 18, y ahorita ustedes lo van a leer y van a hacer sus comentarios. Pero vamos a ver ahí la palabra en el versículo 19, pero lo que se conoce acerca de, perdón, en el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia, fíjense lo que hacen, restringen la verdad, restringen la verdad. Entonces hay una fuerza opositora específica que no quiere que nosotros proclamemos la verdad. ¿Ok? Yo no voy a meter mi cuchara, voy a dejar que ustedes la metan, pero vamos a leer el versículo 18 al 32. ¿Algún voluntario o voluntaria? Andrea, por favor. Ya, Y luego ya yo la ustedes empiezan a hacer sus comentarios sobre esos versículos y lo que quieran que tenga que ver con la la... hermana. Ok, adelante. Del 18 al 32, Sí, por favor. ya, dice la escritura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron de su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Amén. Muchas gracias, Andrea. Muy bien, pues ya hemos leído el pasaje y ya vimos que Dios está un poco enojado
contra esta clase de gentes. Y la primera pregunta que me hago, y ustedes me pueden ayudar, ¿a quién está escribiendo esto? ¿Por qué, por qué les habla de esa forma a esta gente? Inclusive si vemos el capítulo 2, versículo 1, está hablando en primera persona, bueno, en segunda, ¿no? Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas al otro. Y es un por lo tanto. Mi pregunta es, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿a quién está escribiendo esta carta? Pablo, Sí, Pablo. Obviamente Pablo lo está escribiendo, pero ¿a quién? a los romanos. ¿A la ciudadanía romana o a quién? Bueno, ahí están griegos y no griegos. Ahí habían de varias personas. Ok, A sabios, a deudores, había de todo ahí, de varias nacionalidades, judíos, no judíos. pero ¿está escrito a cristianos Eh, o a toda Yo creo que a es una Cristiano, carta universal? yo creo que, yo creo que a Cristiano, Roberto. ¿No? yo creo que en el capítulo, o sea, el versículo 18 dice que a todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo creo que esta carta es general, hermano, esta carta es en general. Ok. Y Elenia dice en el chat, su propósito era predicar el evangelio, definitivamente. ¿No? Pero Definitivamente. hay puntualizaciones directas, hermano, aquí. Contra el cristiano directo también aquí aparece. Ok. Cuando dice el Señor que detienen la verdad para predicar otras cosas. ¿Quiénes somos los que conocemos Pero, la verdad? Los cristianos. Roberto, ahí en el capítulo 2, en el versículo 17, cuando él continúa, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Eso que a los judíos que estaban en Roma o que habían conocido el Evangelio. Ok, ok, muy bien. Ahí en el capítulo 2, versículo 17, nos damos cuenta que está escrito a los Judíos. judíos que se apoyan en la ley. Ujú. Ahí, o sea, me gusta el concepto de Gerson porque dice que está dirigido a todos, pero se va dirigida a Claro. diferentes grupos en diferentes momentos, ¿sí o no? Mm. Espero que me digan, ustedes son los elocuentes, Es que, eruditos. vea, hermano, lo que dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y los que conocían a Dios en ese entonces eran los judíos, ¿no? Los cristianos de la época. ¿Sí? No le conocieron, entonces tampoco lo glorificaron. Ni le dieron gracia, o sea, ya se estaban envaneciendo, como lo dice ahí, se envanecieron, como lo dice en Timoteo también, ¿no? El capítulo 4, hablando de la apostasía. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, ya ellos tenían su propia doctrina y su necio corazón fue entenebrecido, todo engaño, toda cosa. De ahí para abajo comienza una lista de lo que estaban haciendo. ¿Sí? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imágenes de hombres corruptibles. Podríamos señalar, pues, la Iglesia Católica, ¿no? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia con las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Estas son otras religiones donde se golpean y se marcan el cuerpo también, haciendo adoraciones a Dios de una forma, maltratando su cuerpo, masoquismo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Entonces aquí es donde aparece lo que está en introducción en el 18, que aparece la acción de Dios porque despiertan la ira, el verso 26. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, ya aquí entra la cuestión del lesbianismo, por el cual es contra su naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ya esto habla del homosexualismo, se encendieron en laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, y está hablando de los judíos de la época o de los creyentes de ese momento que estaban haciendo un festín con las cosas de Dios, enseñando otras cosas, otros cultos, para hacer cosas que no convienen. Eso está como en estos días escuché de una congregación X, no de la Iglesia de Cristo, pero un hombre se paró un día que dijo que Dios le había hablado en sueño y comenzó a cambiarle la esposa del uno, se la daba al otro y al otro el otro, porque así se lo dijo Dios. O sea, comienzan a hacer un festín, unas cosas extrañas. Entonces, por eso aquí aparece de una vez la justicia, la ira del Señor, porque ya no creen en él, en el verso 26 en adelante, hermano. Okay. Gracias, Ajá. gracias, Gerson. Roberto, ahí en el versículo, insisto, bueno, a muchos se supone que les escribe a quien pueda leer eso, pero en el 17 dice que te apoyas en la ley. Después en el 18 dice, y conoce su voluntad e instruido por la ley. En el 22, ajá, en el 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues los que jactaban de la ley eran los judíos, porque los gentiles nunca, para ellos nunca existió la ley. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahí se Estamos refiere leyendo a los judíos. del 1 al 18, del 1 al 18 en adelante, amado. Estamos leyendo el 1 al 18, varón. Y pero él está, Capítulo 1, verso 18. Gilberto Sí, está en el pero capítulo 2 Sí, sí, ha saltado al capítulo 2, correcto. sí, está indicando, el capítulo 2 está indicando plenamente que está dirigido a los judíos que quizás sean ya cristianos, pero están judaizando. Esa puede ser la situación ahí. Ok, definitivamente esta carta no está escrita a los católicos de hoy, fue escrita a las gentes en aquel tiempo. Y en ese tiempo la historia que está hablando aquí es algo que había sucedido entre el pueblo de Dios en el antaño, en la antigüedad, como por ejemplo en el tiempo de Sodoma y Gomorra posiblemente, podría decirse. Pero es importante que lo entendamos así porque es muy difícil tratar de poner una aplicación inmediatamente aquí sin conocer el trasfondo de lo que estaba pasando en aquel tiempo. Creo que es importante que entendamos eso. ¿Ok? Entonces, en ese momento, en el instante del versículo 18, cuando empieza a hablar de lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Y si lo juntamos con el versículo 16 y 17, lo que dijo Yelenia tiene mucho sentido porque vimos que ese es realmente el tema primordial del libro de los Romanos. Es el capítulo 1, versículo 5, que se repite en el último versículo del último capítulo de Romanos, que es la obediencia a la fe. Y esa obediencia a la fe viene por el evento de la muerte y la resurrección de Cristo, o sea, que es el Evangelio, es el poder de Dios. Entonces, y la importancia que está diciendo en primer lugar, ¿verdad? Lo primero que va a mencionar realmente de él mismo, el apóstol Pablo, es su deseo y la importancia y la consecuencia de predicar el Evangelio, que es la verdad, obviamente. Y ese Evangelio que tiene que ver con el poder de salvación y tiene que ser el proceso para salvar. Ahora, a nosotros nos interesa no solamente salvar al perdido, sino salvar al salvado también, porque el salvado se puede caer, se puede salir, porque eso es exactamente lo que nos va a decir aquí, ¿verdad? Que estas gentes cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre, cambiaron. Y eso fue una especie de apostasía. ¿Ok? Sigo escuchando. Hermano Roberto, Detalles, hermano Iván.
Bueno, es que yo veo acá algo, por ejemplo, Pablo está como, me está explicando, por ejemplo, en el versículo, incluso dice que el evangelio se predicó por los antiguos. Y veo yo que es y luego ahí cuando usted menciona el 16, que es el poder de Dios, el poder que tenemos. Entonces, bien, y luego continúa como diciendo que es la justicia de Dios, o sea, que se revela por el evangelio, o sea, que lo que el Dios le satisface, lo único que le satisface, no le satisface ni la ley, nada de esto. Porque ya aquí, en este término del 18 en adelante, prácticamente está como Pablo describe el estado pecaminoso de la humanidad y ahí la ira de Dios. Que entonces, por ejemplo, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombre, que son sus injusticias por la verdad, verso 18. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Pablo está hablando diciendo que la creación de Dios es un testimonio de su poder y gloria, pero que los humanos han rechazado y han cambiado la gloria de Dios por incorruptible y semejanza de imagen de hombre. O sea, prácticamente ese cambio es que no le parece el verso 23. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Resulta en pecado. Entonces, ¿qué? Y para Dios estamos destituidos de su gloria, verso 23. ¿Cómo lo está viendo? Entonces, aquí está viendo prácticamente cómo los ve a nosotros desde allá. Entonces, y continúa, yo creo que Pablo continúa, describe algunos de los pecados específicos que resultan del estado pecaminoso de la humanidad. Por eso hay que ver que la carta sí, para judíos convertidos cristianos que eran judaizantes, pero también abarca a esta humanidad, porque dice, estos incluyen moralidad sexual, inmoralidad, codicia, o sea, prácticamente está como describiendo a este mundo que estamos viviendo, este mundo es mundo desobediente, todo lo que aparece. Entonces, en esos versos, es prácticamente el 26 y 31, Pablo dice que es el resultado, o sea, de este mundo está prácticamente, si analizamos nosotros y nos vamos allá, Dios creó un mundo perfecto. Pero dice, por ejemplo, en G28, pero no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, que se apartaron, o sea, prácticamente nosotros, allá nos apartamos totalmente y creamos este mundo. Entonces, al final me gusta porque da como una conclusión, como concluye Pablo diciendo que la ira de Dios es una respuesta justa al pecado de la humanidad. Entonces, y por eso dice la paga del pecado es la muerte, Romanos 23. Y dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Entonces, pero aquí Pablo también está la esperanza, por eso yo le digo que hay una esperanza para nosotros y para el mundo. Como dice, prácticamente Romanos dice que nos da Dios muestra su amor. O sea, que tenemos la oportunidad, a pesar de nosotros, pero algo que me gusta mucho es que nosotros, yo recuerdo que en una clase anterior vimos un hermanito, estaba explicando, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, 17 al 21, donde dice que somos nuevas criaturas y somos prácticamente esa es la solución. O sea, ¿cómo ve la humanidad? Pero también hay una solución y es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Gracias, Iván. Ok, bueno, yendo al texto y después ya vamos a seguir discutiendo. Me gusta mucho lo que dijo él, pero de la pregunta, ¿quién está escrito? Versículo, si vamos al texto es muy sencillo, porque dice el versículo 5, es por medio de él, del capítulo 1, hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, o sea, todos los extranjeros, los que no son judíos, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo.
Ahora, después de eso, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, todos los que han recibido el Evangelio, ¿ok? Versículo 14, tengo obligación tanto para con los griegos, todos los extranjeros, como para con los bárbaros, para con los sabios, para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Ahí está todo, entra todo el mundo ahí. ¿Ok? Y ahora, habla que el poder está en el Evangelio y en la antítesis del Evangelio es lo que se está refiriendo en el versículo 18. Porque la palabra ¿por qué está ahí? Porque la ira de Dios se revela desde. ¿Ok? Aquí es al revés, ¿verdad? La fe en su nombre, los cuales están llamados a ser de Jesucristo, todos los amados de Dios que están en Roma, ¿verdad? Todos los amados. Entonces aquí no, estos no son los amados de Dios. ¿Quiénes son los que no son? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Restringir, hermanos, es una palabra que vale la pena mencionarla, porque es muy similar a cuando hacemos morir algo. ¿Verdad? En el capítulo 8 va a hablar de que tenemos que morir a la carne, a los deseos de la carne y vivir para el espíritu, ¿verdad? Y la mejor forma de morir a la carne es no administrar, no alimentar la carne, ¿verdad? No tenemos que agarrar un cuchillo y cortarnos así, sino tenemos que no alimentar los deseos de la carne, sino alimentar primero lo que el espíritu necesita. Entonces eso es lo que está hablando aquí. Entonces el que es realmente aborrecido por Dios es el que restringe, el que se opone, el que es oposición contra la predicación del Evangelio. Fíjense bien. Y esto es lo que hace esta gente, y entonces nos da una lista tremenda, incluyendo las obras de la carne en general, para que nos demos cuenta quién está en qué lado, ¿verdad? En qué lado estamos cada uno. Eso es lo que yo quería añadir. A ver, ¿qué más? Ahora sí, síganle. Vamos analizando del 18 al 20, por favor. Si alguien quiere explicarnos un poquito el versículo 18 al 20, en lo que ellos entienden, hermano Milton, los varones primero, y si no quieren, entonces ya dejamos que las mujeres, para ver si entienden o no, y luego ya las criticamos. Ya, Andreita ya tiene la mano levantada. Adelante. Robertito, lo que yo me di cuenta en estos versículos es que ellos conocían la verdad, porque en el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, en el 23, y cambiaron la gloria de Dios, en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios. Entonces se refiere a que los que estaban haciendo esto, ellos conocían a Dios. Ellos estaban en la verdad y cambiaron la verdad a la mentira. Y por eso es la ira de Dios. Okay. El texto en el chat, y Elenia dice, un hombre apartado de Dios y bajo el dominio de su alma es presa fácil para que la maldad llene su corazón para su propia destrucción y dolor. Hermano Milton, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bueno, la verdad es que el contraste agudo que tenemos ahí entre versículos 16, 17 y el 18, en que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De Dios viene la revelación de la justicia, de Dios viene la ira de Dios. Entonces, lo que indica es que hay dos ámbitos en que el hombre puede estar, o en la justicia de Dios, que es el asunto para creer y para ser salvos, o ese hombre está bajo la ira de Dios, indudablemente. Ahora, lo que muestra el versículo 18 al 20 que usted ha señalado, hermano Roberto, es que simplemente una forma de la ira de Dios está siendo derramada sobre personas que probablemente no conocen la Biblia, ¿no? Porque simplemente el texto da la idea o muestra que el hombre tiene acceso al conocimiento de Dios a través de la creación, porque dice el versículo 20, las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que aunque la gente nunca haya tenido acceso a la Biblia, aunque la gente nunca haya conocido a Jesús, aunque la gente nunca haya tenido acceso al Evangelio, sin embargo, Dios va a juzgar a esa persona y la ira de Dios está sobre esa persona. ¿Por qué? Han tenido la revelación de Dios al alcance, han entendido el poder de Dios y su divinidad. Disculpen. Han entendido el poder de Dios y su divinidad. Disculpen, estoy conectando el computador porque No, está bien. estoy Se ve perfecto. estaba sin corriente. Ok. Han entendido el poder de Dios y la existencia de Dios simplemente por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios ha creado. Se hacen claramente visibles, ¿qué cosa? El eterno poder y divinidad. Entonces, no tienen excusa. Y es por eso que sin Biblia, sin Evangelio, sin haber conocido a Jesús probablemente, simplemente van a ser juzgados del mismo modo. Y por esa razón, bueno, voy a decirlo más adelante, ¿no? Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Entonces, por esa razón, por haber tenido el conocimiento de Dios a su alcance a través de las cosas hechas, a través de la creación, como bien también el Salmo 18, creo que lo dice bastante claro, ¿no? Haber tenido el acceso a Dios, el acceso a entender a Dios, a conocer a Dios, y por ese medio podían haber llegado a la salvación. De otro modo no hay ira, ¿me entiendes? Entonces, creo que muestra como bien el subtítulo del texto dice la culpabilidad del hombre, es en general, evidentemente. No está hablando de específicamente ni de judíos ni de gentiles, está hablando del, del hombre en general que ha tenido acceso a la revelación de Dios, ha tenido acceso a entender a Dios, a conocer a Dios, pero como bien dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ok. Muy bueno. ¿Alguien más? Gracias. Milton. Escucho a Hugo. Bueno, Gerson. Edward. Señor, No estoy sé. aquí, estoy escuchando, Ok. escuchando y me dieron la idea de que Pablo está tratando de llevar a este pueblo al alumbramiento del Evangelio, está alumbrando el entendimiento para mostrarles la situación contraria a la justicia de Dios y la situación que los puede llevar a la ira de Dios. Entonces, como dijo el hermano hace rato, o sea, si hay dos ángulos acá, que es la justicia de Dios para salvación y también está la justicia que es la ira de Dios para condenación. Y es muy interesante lo que el hermano acaba de acotar. Entonces se me vino la idea sobre ese alumbramiento, al entendimiento sobre el Evangelio. Dejemos las cosas malas, o sea, arrepintámonos, como la frase es en general, dejar la mala manera de vivir que tenemos, da un menú de todas las cosas, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, homicidas, contiendas, engaños, malignidades, todo ese repertorio del menú que está a la vista, pues, de que el Señor no quiere condenar a nadie, porque si fuera así, pues no dijeran nada de esto y ya, todo el mundo condenado, pero siempre el Señor abierto con nosotros, amoroso, lleno de misericordia, como dice abajo. Entonces, ya está en las personas, ya está en el mundo, escuchar. Una vez me preguntaron, me dijeron, ajá, y por allá esos indios que no saben leer y no conocen nada y bueno, ajá, y por si a ellos, era que estaba predicándole,
Si me quieren, me acompañan un momento, hermano, a Tesalonicenses, segunda carta. Estaba predicando ese día, entonces me salió una persona preguntándome acerca de esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, haciendo referencia sobre la ira y la justicia. En el capítulo 1, verso 8 y 9. En llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ajá, y eso que no conocieron a Dios, ¿cómo lo van a condenar si no conocieron a Dios? Entonces yo le decía, ok, si la adoración de Génesis en cuanto a Caín y Abel, porque ya adoraban a Dios llevando ofrendas, ¿de dónde entonces viene la enseñanza? De Dios. Entonces, ¿cómo esos aborígenes aprendieron a adorar el río, la montaña, el sol, la tierra, la vaca, X? ¿Por qué? Porque viene esa enseñanza desde muy remotos tiempos atrás, pero con el tiempo comenzaron a cambiarle, a darle otras clases de forma. Y bueno, ahí está. Pero Dios se encarga con su justicia a ver qué hace con ello, qué hace con esto, qué hace con aquello, con lo otro, porque es la justicia de Dios. Entonces dice aquí, que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acá esta parte, hermano, es a veces cuando mi propia persona se preocupa o sea, yo me siento un poco mal cuando yo ya tengo 3, 4 meses, 5 meses predicándole a una persona para darle a entender que lo que le estamos dando no es cualquier cosa, sino es el poder de Dios para que su alma sea salvada y no obedecen. Entonces, aquí es donde viene y dice el Señor, y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces dice, esto es lo que va a pasar, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y esa gloria de su poder es el evangelio de Jesús. Hermano, eso quería acotar. Si se me apaga el teléfono es que mi telefonito está fallando la batería. Ok, con que no le falle la batería de aquí del cerebro, va bien, Ok, ok. va bien. Entonces Dios se Hermano, encarga de lo demás. Ok, muy bueno. Entonces, una de las cosas que nos damos cuenta, apoyando también lo que dijo Gilberto, es que es una carta dirigida a todo mundo, pero en algunas partes se va a dirigir específicamente a un grupo, ¿verdad? Aquí específicamente en el 18 en adelante se está dirigiendo a quienes él tiene ira, contra quienes Dios tiene la ira, ¿verdad? Y son aquellos que no buscan, no reciben, no buscan, no encuentran el Evangelio. Y es interesante porque lo que está diciendo Gerson es que ahí está la tesis para los que dicen, bueno, hay mucha gente que no conoció a Jesús, pero se portó bien y fue muy buena gente, ¿verdad? Y tuvo hijos y se mantuvieron fieles a su marido, a su esposa, y esos se van a ir al cielo, ¿verdad? Y nos pensamos siempre en nuestras mamás y papás y todo eso. Pero tenemos que entender lo que nos está diciendo la palabra de Dios y aceptarlo como tal es. ¿Ok? Ok, ahora, del versículo 21 hasta el 26. Bueno, hasta el 27. Vamos a ver del 21 al 27. ¿Qué es lo que aprendemos de ahí específicamente? ¿Qué es lo que se les queda más a algunos de ustedes? Si quieren darnos una explicación pequeña de eso. Justamente ahí se puede ver que conocieron a Dios, conocieron a Jesucristo en la tierra los judíos y no lo glorificaron. Entonces se profesaron de que eran sabios, que eran entendidos en la ley, pero no vieron que tuvieron a Dios de frente, que tuvieron a Jesucristo ahí. Entonces esa es una de las cosas que podemos ver. Ahí podemos ver también connotar que sí está la carta muy dirigida a los judíos, a los escribas, a los que tenían conocimiento de la ley. Eso está muy bien. O sea, no es algo que les sucedió, es algo que ellos voluntariamente hicieron, ¿verdad? Voluntariamente ignoraron la justicia de Dios y establecieron su propia justicia, su razonamiento. Eso lo dice también en Romanos 10:3. Ignoraron la justicia de Dios y establecieron la suya propia. Es más, si ustedes se fijan en Génesis capítulo 3, es lo que hizo Eva, Adán y Eva. Cambiaron de Señor. En vez de creerle a Jehová, le creyeron a la serpiente.
y decidieron que lo que les dijo la serpiente era bueno. Desobedecieron. Y no vemos arrepentimiento de parte de ellos. Quizá veamos remordimiento, pero no vemos arrepentimiento. Porque estaban convencidos de que lo que habían creído. Enviaron de creencia. Y esto es lo que está hablando aquí, ¿no? Porque dice aquí, sino que el versículo 21, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón, percos, ¿verdad? Fue entenebrecido, profesando ser sabios. Estaban convencidos de que era lo más sabio que hacer. Hicieron eso, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Adelante, sigan. Milton, ayúdame. Gilberto, Bueno, 21 al 26, dijo usted, al 25. hasta donde quieras. No, es que usted No había hay dicho regla, no hay uno. regla. Ok, lo que yo veo acá, por lo menos resumido en un texto que está en otra parte, es que Dios no tiene por inocente al culpable. Simplemente por el hecho de haber conocido a Dios, el versículo 21, eh, la respuesta del conocimiento de Dios es que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El versículo 23, y cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza, es decir, en vez de adorar al Creador, comenzaron a adorar a la criatura. Y la consecuencia que vemos ahí, tanto en versículo 24, 26 y 28, es que porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y comenzaron a adorar la criatura, la creación en vez del creador. La consecuencia es por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, es decir, tienen acceso a Dios, tienen conocimiento de Dios, sin embargo, no acceden a ese conocimiento y por esa razón, por negar ese conocimiento, por tomar un camino equivocado y de idolatría, entonces Dios los entrega a la inmundicia. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice el versículo 24, 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Es decir, es que me llama la atención esto porque Dios no solamente salva a través de la revelación del Evangelio, el poder de Dios, no solamente Dios salva, sino también que Dios, cuando hay personas que teniendo acceso a Dios y al conocimiento de Dios, no dan respuesta positiva a eso, entonces Dios los empuja al pecado. Porque el texto dice, por lo cual Dios también los entregó. Versículo 26, por esto Dios los entregó. 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Es decir, que Dios no solamente deja que el barco se vaya, sino que Dios empuja el barco para que se hunda, para que se pierda. Eso a mí me llama mucho la atención porque eso me muestra quién es Dios, cómo es Dios. Y quiero citar lo que nuestro hermano anteriormente había citado de Segunda de Tesalonicenses, porque la verdad es que es una idea bastante similar, hermano Roberto, discúlpeme que me salga del texto de Romano, pero dice, con respecto a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, con respecto al hombre de pecado, al hijo de perdición, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, 2:8, la acción de este hombre de pecado, dice el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La acción del hombre de pecado, del hijo de perdición, está dirigida a aquellos que se pierden, por cuanto rechazaron la verdad, dice el versículo 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, fíjese ahora, como presenta Pablo el tema de la perdición.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿A quién le envía un poder engañoso para que crean la mentira? Bueno, aquellos que desecharon, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, conscientemente la rechazaron, el amor de la verdad para ser salvos. Por esta razón, como consecuencia entonces, Dios actúa ahora. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es una idea muy parecida a lo que tenemos aquí reitero, en Romanos 1, 24, 26, 28. Por esto Dios los entregó. Es decir, teniendo acceso a la verdad, en el caso romano, al poder de Dios, saber de Dios a través de la creación, o como explica de otro modo, disculpe hermano, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo salieron sus palabras? Los cielos cuentan la gloria de Dios, que es lo mismo que Pablo está diciendo aquí en Romanos, que el poder de Dios se hace evidente, pero las personas, habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como Dios. Consecuencia, han rechazado el entendimiento de Dios, que Dios mismo les da a través de la creación. Entonces ahora Dios actúa para su perdición. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Eso, hermano, puedo comentar, hermano Roberto. Sí, gracias, Milton. Sí, definitivamente Dios siempre ha trabajado de esa manera. O sea, siempre inclusive ha castigado a la gente en vida, ¿verdad? Según el antiguo pacto, y para eso estaba la ley. Y entonces, como dejó morir mucha gente en el desierto, y todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años, ¿verdad? No llegaron a la tierra prometida. Y él quiso destruirlos más todavía con su desobediencia. Pero sí, es difícil entender que Dios entrega, Dios deja ir el que se quiere ir, ¿verdad? Eso va en contra de, la gente le gusta Juan 10 porque dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellos me siguen y yo les doy vida eterna, nadie las arrebatará de mi mano, ¿verdad? Entonces ya estamos protegidos ahí, sí, pero nos podemos salir, ¿verdad? Nos deja salirnos, si nos queremos salir de la protección de Dios, del Evangelio, pues estamos a la merced del maligno, del príncipe del maligno acá. Y eso es una especie de ceguera, ¿verdad? Ceguera espiritual que nos da, pasiones degradantes, ¿ok? Y el punto, ya se nos está acabando el tiempo, quiero añadir un punto más. Yo creo que hemos digerido bastante lo que estamos haciendo. El versículo 32, para mí es algo que podemos discutir también, y a ver si alguien quiere ayudarme. Dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, aunque lo conocen, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. No solo las hacen, sino que les dan su aprobación a los que las practican. Hermano Iván. Amén, hermano. Sí, Y después Gilberto. solo quería, hermano, hacer un poquitito ahí una aclaracióncita, porque a veces en ese versículo 27, pienso yo que para nosotros es que nos permite, porque no podemos contradecir a Santiago, porque Dios no dice que no tienta a nadie. O sea que prácticamente fue que les permitió que hicieran, que se dedicaran a hacer esa maldad. O sea, no es que Dios los va a como forzar, sino que permite, pues, que yo pienso aquí en que hay un acto voluntario de cada uno de las personas. Entonces, ya en este versículo que usted está planteando ahí, especialmente, hermano, me gusta mucho viéndolo desde el punto de vista, eligen no glorificar y dar gracias. Dice que son reprobados.
Por ejemplo, hay que ver si lo venimos desde abajo, Dios se manifiesta una forma. ¿Cómo conocerle? Por su creación. Lo decían los versículos anteriores. Entonces, pero que cada quien toma la decisión, lo glorifica por lo que mira, algo otro no. Dice que dedicaron a hacer otras cosas que no eran de Dios. Entonces, en este pasaje yo siempre miro como que es un recordatorio que Dios es santo, justo y que no tolera el pecado. Si queremos ser perdonados de nuestro pecado, debemos de arrepentirnos si tenemos a Jesucristo. Entonces, al final ese es la opción que Dios nos pone. Esta es mi opción, esta es mi oferta. Así es que voluntariamente la tomamos o la dejamos. Y en el mundo, pues, nosotros le vamos a predicar el evangelio, aunque le ponemos todos los beneficios que va a tener, no lo creen. Entonces, seguimos, por eso va dirigida tanto para aquel tiempo y nos ayuda mucho a nosotros. Dios le bendiga, hermano. Gracias, Iván. Antes de que hable Gilberto, Irenia pone un texto, dice en este último versículo 32, según los decretos de vida del Padre, quien practica estas cosas está destinado a la muerte. Por eso nuestros pensamientos y emociones no deben de aprobar estas cosas, sino más bien comprender, para saber cómo llevarles a conocimiento y a la revelación del Hijo de Dios y juzgarles. El juzgarles no hará nada en sus corazones, pero comprender su sufrimiento no iluminará el camino de salvación para sus almas. Gracias, Irenia, por tu entendimiento. Hermano Gilberto, voy a decir algo. Ajá, hermano. Allí ese versículo se refiere a que los que hacen eso saben que están haciendo mal. Creo que tiene que ver muchísimo con donde dice la palabra, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es como que tienen cauterizado ya su corazón. Ellos saben que están haciendo mal, pero lo van a seguir haciendo. Ese es mi comentario, ¿no? ¿Alguien más? Sí, yo estoy aquí. Gerson. Sí, escuchando al hermano, no me acuerdo el nombre, pero estaba presente, cuando mencionaba sobre Dios permite o empuja a que sucedan las cosas sobre llevarlos a una mente reprobada. Eso me llevó a la carta de Primera de Timoteo, capítulo 4. Buenas noches, yo le digo. Acabo de salir Andrea, papá. Yo por allá. Sí, dice así, ¿no? Sobre la predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que de Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tomando en cuenta lo que estaba diciendo el hermano que explicaba que había que tener mucho cuidado con entender de que Dios empuja a que yo cometa errores porque Él me da una mente engañosa, entonces yo fornico, adultero, miento, no entrego cuentas, me guardo las ofrendas, ya no doy jugo de uva, sino doy frescolita, ya el pan no es sin levadura, sino son pepitos, es una cantidad de serie de cosas, ¿no? Entonces no puedo decir que Dios es el que me envió ahí, pero hoy en día sí puedo tomar en cuenta que cuando bien sea un siervo del Señor, sea el anciano, el evangelista, el ministro, el maestro, sea el siervo, para mí, bueno, dentro de la clasificación de la Iglesia de Cristo, todos para mí son mis hermanos. Mi superior es Cristo y mi superior es Dios. El que cayó
hay que amarlo, ayudarlo a que salga del error que cometió, dice Santiago, hacerlo devolver. Entonces, volviendo a decir estas cosas, si cayó no es porque Dios le permitió que cayera, ya es decisión propia. Dios no lo entregó a que hiciera eso, ya es decisión propia, ya decidió hacer lo que no le convenía y bueno, ya el deseo carnal lo dominó. Porque si nosotros tomamos muy literal que el Señor reprueba la mente de aquellos que desaprobaron pues el amor de Dios o ocultan la verdad, entonces vamos a tener un desorden en las congregaciones. Por eso me llevó a la segunda carta. Por favor, hermano, si me acompañan, segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Hace rato leí de una hermana que decía, nos mandó a predicar el evangelio, creo que decía el texto, no me acuerdo bien, y me encantó lo que dice. También haciendo referencia en cuanto a la justicia de Dios, cuando el hombre comete el error o el pecado, me hizo recordar mucho de Adán y Eva, que Dios lo llamó a capítulo a cada uno y le dio justa retribución por lo que habían hecho. Ahí los reprobó. Ahora, mire lo que dice el capítulo 4, verso 1 de segunda carta de Timoteo. Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que estamos haciendo ahorita en esta noche, aprendiendo, exhortándonos, redarguyéndonos para seguir avanzando en el tiempo de la predicación. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos del corazón, sus malos deseos, concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Del juicio se encargará el Señor. Caíste, levántese, arrepiéntase y sacúdase y continúe predicando, hermano. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual los invito, hermano, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Dios bendiga su palabra. Gracias, Gerson. Muy buen punto. ¿Alguien más? Si no, mientras vamos a cerrar entonces con esto, acuérdense que lo que está diciendo aquí el 32 es que no solo hacen el pecado, sino que también lo aprueban. Y lo prueban a los que practican, ¿verdad? Y eso es otra vez similar a lo que hizo Eva con Adán, con su marido. Le dio de comer porque pensó que era bueno, que iban a tener sabiduría y todo eso y no iban a morir. Y Dios les proveyó. Lo que no debemos olvidarnos es que Dios sí nos puede entregar al pecado. Y si no, ¿por qué la oración del Padre Nuestro? Cuando le decimos a nuestro Padre, no nos dejes caer en la tentación, ¿verdad? No nos dejes caer. O sea, Él nos puede dejar caer. Es voluntad de Él. Él decide cuándo hacerlo. Pero no nos dejes caer, ¿verdad? Y la promesa en 1 Corintios 10:12, ¿verdad? Que no hay tentación o prueba que nos sobrevenga de la cual no podemos soportar. Si nos mantenemos firmes en el Señor. O sea, una gran diferencia que yo veo es que esta gente está entenebrecida en su conocimiento, en su entendimiento, y piensa que lo que está haciendo está en el mejor de los casos, más o menos, vano, no malo, más vanidad. No piensan que es pecado quizá. Y tienen que entender que posiblemente sea pecado, ¿no? Andrea. No, lo que estaba diciendo, que mucha gente piensa que eso no está mal, que no es nada, es un poquito. O sea, no le hago mal a nadie.
pero en el fondo sí, pues, o sea, por eso nosotros al llegar a los pies de Jesucristo, todo lo que éramos, ahora somos una vida nueva en Él, porque tenemos que ser buenos, no como éramos. Tenemos que llegar a ser como Cristo. Y nuestra sociedad no nos ayuda, ¿verdad? O sea, las mentiritas blancas están bien, ¿verdad? Darle un soborno a un policía está bien, no hay problema. Hay muchas cosas que pensamos que está bien y nos salimos con la nuestra y no es sí, pero si entendemos que lo que estamos haciendo está mal, nos vamos a arrepentir. Si no, ¿por qué nos vamos a arrepentir? Si pensamos que está bien. Pues conocer la justicia de Dios, conocer la doctrina es muy importante. Buenos puntos que han hecho todos. ¿Algún otro punto más para cerrar, Milton? Alberto Sosa, que no ha Sí, dicho nada. sí, hermano Roberto, es que a veces mezclar textos para ver la situación o ver un texto de una manera distinta, aplicando un texto diferente al que estamos estudiando. Por ejemplo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago está hablando de una cosa específica, Romano está hablando de otra cuestión. Entonces, cuando yo me encuentro con un texto de Segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, la acción de Dios cuando Él dice que Él les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. Dios lo hace. Ahora, ¿pero por qué lo hace? Porque ya antes han tenido la actitud y la disposición de no recibir el amor de la verdad para ser salvos. De modo que ante esa respuesta del hombre a Dios, de la revelación bíblica, la negativa de responder positivamente, entonces Dios, dice el texto, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y eso no está en contradicción con cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Santiago y Pablo están hablando de cosas distintas. Ese es el comentario que quería hacer, ¿no, hermano Roberto? Buen punto. Hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado. Dos comentarios más en el chat. Andrea dice libre albedrío, no hay duda. Y Irene dice lo que nos toca es predicar el evangelio a toda criatura, ellos que tomen sus propias decisiones. Hay que saber lo que está haciendo. Como dice la hermana Andrea, libre albedrío. Amén. Nos debemos de sentir endeudados, sin duda. ¿Un comentario más? Ender Samuel, que apareciste con tu perro. Qué bueno, hermana María. Sorry por llegar tarde. Traje compartiendo con un compañero de residencia. Bueno, Sí, nadie puede culpar a Dios de lo que decidimos. Si somos amos y señores de, de, de lo que pensamos y como pensamos actuamos. De hecho, fue la tía Andrea la que me puso a estudiar acerca de si, y bueno, y repasando las pruebas de Job, la historia de Job, Satanás no tenía capacidad de ver la entereza de Job. Él veía las reacciones y las acciones que hacía Job, que era lo que él quería llevar a Job a que blasfemara y pecara contra Dios, pero él mantuvo su integridad. Entonces, el único que puede ver nuestro corazón y nuestra mente es el Creador, es Dios mismo. sí es. Muchas gracias. Bonito. Otro chat, Nelly dice, si el cristiano sabe lo que es bueno y lo malo, no debe dejarse tentar por Satanás. Amén. No dejarse. Pero es difícil porque aquel se mete por todos lados. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿hay algún otro comentario? Sí, Alex. estaba atenta. Es raro cuando estoy calladita, pero estaba iniciando, esta tarde me estaban pidiendo las hermanas un devocional evangelístico y justamente estaba
inicié por donde que estamos viviendo en unos tiempos donde cada día le dicen más bueno a lo malo. Es impresionante y pensaba en que hacía una pregunta, ¿en base de qué nosotros podemos considerar lo que es bueno? Pues y es en base a la palabra de Dios, lógicamente. Pensaba en una oportunidad, una vez un maestro decía en una clase que yo estaba que él es el que creó este mundo y él es el que dice que es bueno y que es malo. Y este mundo es de él y a él tenemos que atenernos. El que quiera poner como malo, como bueno, algo malo, pues que crea su propio universo y se mude. Entonces, me acordaba de eso justamente. Todo lo que hay aquí le pertenece a él y él es el que dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Nos guste o no nos guste. Muchas gracias. Gracias, Alex. Bueno, si no hay otro comentario más, Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería Robertico, saludarlos. no sé. Aquí, bueno, estoy en otro hogar. Me he mudado de un hijo a otro y así, pues no es fácil estar uno al día con todo, con los estudios y con todo. Pero hoy en día me ha pasado a través de internet, he encontrado contacto, pues, por allí. Y hay gente que verdad que uno quiere agotar mm, todas las palabras para predicarles y tratar de que se vuelvan a Cristo. Y es difícil, pero la iglesia y Jesús nos da poder a la iglesia para inclusive no solamente abandonar a una persona que se ve que ya no tiene remedio, pues que ya no quiere, mm, dice que sí, y al otro día dice que no, y un día está tibio, otro día está frío, otro día está más caliente. Es complicado. Yo no lo abandonaría, yo dejaría las puertas abiertas para cualquier día que quiera volver a hablar con nosotros, conmigo de la palabra. Pero tenemos esa herramienta para quitarnos muchas veces una persona de encima que no quiere seguir pues los alineamientos de los mandamientos de Dios. Y simplemente pues se le ha quitado la comunión a más de uno en la iglesia porque son tremendos, más bien hacen daño. Como decía el hermano Gerson, tiene toda la razón. Hay que amarlos así estén donde estén. No amar su pecado, pero sí amar esa alma y estar dispuestos a rescatarlos en el momento que ellas pidan, pues, ser rescatadas. Pero el otro extremo es triste, pero se puede también expulsar muchas veces un alma, pues, de la iglesia si es cristiano, o abandonarlo, eh, que siga en el frío del mundo, pues. Esa era mi observación que tenía para ahora. Muchas gracias a todos, hermanos, y bellísimas sus exposiciones y sus enseñanzas, de mucho valor para mí. Es por tu Se puede, presencia, se Robertico. puede, se puede decir que hay una diferencia grande porque nosotros no sabemos diferenciar entre lo que es la moral y la ética, ¿verdad? Porque la moral, para mí, Dios es moral, es absoluto, es normativo, es ley. Y la ética es relativa, porque obedece a los razonamientos en que se envanece el ser humano. Sí es. Bueno, vamos, si no hay más comentarios, vamos a cerrar. Ya son las 8:30 aquí. Hermanito, quería extender la información del hermano Joel, que con mucho gusto hubiese querido estar aquí, pero su hija está dando un concierto. Entonces, pero que saludos. Ok. Irenia pide en su mensaje, hermanos, continúen orando por mí. Mi situación no es fácil, mas no imposible, pero que creemos en un Dios que nos sana y mientras tenga fe y esperanza, seguiré luchando. Oren para que Dios pueda poner hermanos generosos y puedan tener la disponibilidad de ayudarme.
Sería de gran bendición, ya que necesito comprar aún quimioterapia. Dios les bendiga, mis amados, les amo en Cristo Jesús. Bien, vamos a cerrar con una oración. Si hay algún comentario más que quieres dar, Milton, y después si nos hace el favor de cerrar con una oración, orando por Yelenia. Oramos. Padre, siempre será una bendición estar frente a tu palabra. Padre, para ser enseñados por ti, para ser corregidos por ti, para que nos des más entendimiento de tu palabra y de quién eres tú, cómo actúas, cuál es tu deseo para manifestado, Señor, hacia tu pueblo y en tu palabra. Gracias, damos a ti por esta oportunidad, Señor, que es de gran bendición. Señor, oramos por nuestra hermana Yelenia, que está con situaciones difíciles. Ruego tu mano poderosa sobre su vida y la oportunidad para que ella pueda, Señor, hacerse la quimioterapia que ella menciona. Bendícela, ayúdala, fortalecerás, Padre. Gracias, damos a ti, oramos y damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, papá.